Hermanos, los Salmos es uno de los libros más ricos en toda la palabra de nuestro Dios. Es una colección de 5 libros, o de 5 grupos, de libros, el cual contiene poemas, oraciones y cánticos que usó el pueblo de Israel en un momento, posteriormente los judíos en las sinagogas, y que ha usado el pueblo de Dios, los creyentes, por cientos de años. Hermanos, en el libro de los Salmos vemos las expresiones emocionales más intensas que pueden existir en las Escrituras. Si usted quiere saber cómo se expresa un sentimiento, lea Salmos, porque está cargado de eso, hermanos. Podemos mirar alabanzas y gozo en esos cánticos, pero también podemos ver dolor y hasta venganza. Podemos mirar amor y majestad hacia nuestro trino Dios, pero también podemos mirar el sufrimiento y gritos de auxilio a ese mismo Dios. En los Salmos, las emociones brotan en forma de poesía y nos dejan ver el corazón del pueblo de Dios ante las diversas circunstancias que pasaron. Incluso, mis hermanos, nos enseñan a cómo reaccionar en medio de nuestras propias emociones o en medio de nuestras propias circunstancias. Aún allí, los Salmos son una gran bendición. Pero si hay algo claro que nos enseña este precioso libro, es que el todo del ser humano, por más emociones que tenga, por más emociones que exprese o sienta, el todo del hombre siempre será Dios mismo. Siempre será nuestro Dios. Hermanos, los Salmos nos dejan ver que ninguna emoción nos debe alejar de nuestro Dios. Ninguna adversidad nos debe separar de nuestro Dios. Hermanos, ni siquiera el sufrimiento más intenso que nosotros podamos pasar nos puede apartar del precioso amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Por eso, mis hermanos, he titulado este sermón: en Dios hay sufrimiento y esperanza. En nuestro Dios hay sufrimiento, pero también hay esperanza. Antes de alejarnos de Él, antes de correr a espaldas de Dios, todo debe acercarnos a Él. Debe llevarnos a nuestro Dios. Y de eso, mis hermanos, es que habla este precioso salmo. Y en ese sentido, hermanos, este salmo nos va a ministrar cómo Dios es todo lo que tenemos. Pero más aún de eso, Dios es todo lo que nos basta. Dios es todo lo que necesitamos. Dios no contiene lo que necesitamos. Él es lo que necesitamos. En Él, hermanos, es que debe reposar nuestra preciosa alma. Todo cristiano debe descansar es en ese Dios trino. Por eso les traigo mi argumento para ustedes en esta mañana. Y es el siguiente, mis hermanos. El Dios que permite tu sufrimiento es tu única esperanza. El Dios que permite tu sufrimiento es tu única esperanza. Y espero poder probar este argumento y poder mirarlo en la Escritura a través de 3 puntos. En primer lugar, vamos a mirar: por tu causa has librado a tu pueblo. Por tu causa has librado a tu pueblo. Versículos del 1 al 8. En segundo lugar, vamos a mirar: por tu causa sufre tu pueblo. Por tu causa sufre tu pueblo. Versículos del 9 hasta el versículo 22. Y en tercer lugar, vamos a mirar: por tu causa libera pronto a tu pueblo. Versículos del 23 al 26.
por tu causa, libera pronto a tu pueblo. Así que esperemos en Dios, hermanos, que Él nos guíe a través de su palabra y que podamos mirar esto a la luz de estos 3 puntos. Hermanos, antes de adentrarnos por completo en el Salmo, quisiera simplemente compartir unas breves notas acerca de quién escribe este Salmo. Y si vemos nuestras Biblias, vamos a mirar que es un másquil de los hijos de Coré. Los hijos de Coré fueron unos levitas de la familia de Coat, que para la época del rey Josafat en Judá, el reino del sur, cuando ya estaba dividido, en ese momento parece que ya ellos servían en el aspecto musical de la adoración en el templo, según nos dice segundo libro de Crónicas 20:19. Si ustedes recuerdan, hermanos, Coré fue el que encabezó una rebelión en el tiempo del Éxodo y quiso rebelarse junto a 250 hombres y unos más, quiso rebelarse contra Moisés y contra Aarón. Y el Señor les dio el pago por rebelarse en ese momento. Y los mató. Mató a su familia. Eso lo vemos en Números, capítulo 16. Pero lo que vemos en las Escrituras es que Dios preservó a los hijos de Coré. Y eso está en Números 26, del 9 al 11. Y puede ser, hermanos, que quizá ellos estaban tan agradecidos por esta misericordia que Dios les había dado, que ellos hicieron notables músicos en el pueblo de Israel. Y en referencia a la palabra másquil, es una palabra que no tiene un significado claro, pero lo que parece significar es que quizás sea un poema contemplativo o sapiencial. Entonces, este salmo nos va a adentrar a meditar en algo importante para nosotros y nos va a ayudar a que podamos meditar más en el tema. Esa es un poco, por lo menos, la idea que parece que está desde el inicio. Es decir, cada vez que cantaran este cántico, cada vez que hicieran este salmo, ellos tenían que decir, aquí hay algo que reflexionar, aquí hay algo importante que hacer y en el cual debemos pasar tiempo pensando. Así que vamos entonces nosotros también a meditar en eso. Vamos también a considerarlo y a mirar lo que Dios nos quiere mostrar por su gracia. Así que vamos a mirar nuestro primer punto y es: por tu causa has librado a tu pueblo. Versículos del 1 al 8. Y ahora sí vamos a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste a las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Amén. Hermanos, el Salmo comienza con un recuerdo de la victoria, de una victoria pasada del pueblo de Israel. Él está contándonos cómo sus padres les narraban las proezas de nuestro Dios. Y está aludiendo al periodo de la conquista, probablemente en el libro de Josué. Cómo Dios los adentró en la tierra prometida. Cómo Dios conquistó esa tierra y se las entregó a ellos en sus manos. Ellos habían recibido esa información generación tras generación.
Y el salmista apela a eso en medio del sufrimiento. Pero lo interesante es que del versículo 1 al 3 es que él destaca un hecho particular de esa conquista. Y si lo podemos mirar, hermanos, es un hecho concreto y es: Dios fue quien dio la victoria a su pueblo. Él está pensando en eso en medio del sufrimiento, y lo que él recuerda no es solamente: wow, mis padres me contaron que ellos conquistaron la tierra. No. Mis padres me contaron que tú los plantaste, que tú avergonzaste a sus enemigos. Si vemos el versículo 2, mis amados hermanos, podemos mirar cómo el salmista nos dice que él los echó de las naciones, que él los plantó a ellos en ese lugar, que fue Dios quien afligió a sus enemigos y los arrojó. Es la misma idea en todo el versículo, aunque use diferentes verbos. Pues eso es una característica de la poesía hebrea, del paralelismo. Era la forma en la cual los autores hebreos rimaban ideas y no solamente la fonética como hacemos nosotros hoy. Él está repitiendo una misma idea a través de diferentes versos, pero lo que él nos está diciendo es: Señor, tú plantaste a nuestros padres. Ellos tienen esta tierra prometida porque tú los plantaste, no porque ellos fueran más fuertes o mejores que nosotros. El versículo 3 nos deja claro que no fue ni el brazo del pueblo, ni el poder del pueblo, sino la mano poderosa de nuestro Dios. Y uno puede preguntarse: ¿pero por qué? ¿Por qué Dios habrá hecho esto? ¿Por qué nuestro Dios tuvo que dar esa victoria o concretar esa victoria para ese pueblo? Y uno puede decir, y muchos podrían decir: bueno, es que ese pueblo era muy bueno, eran diestros para la batalla, entonces pues tenían que hacerlo. O ellos se merecían esa victoria. ¿No? ¿Qué dice el final del versículo 3, hermanos? Porque tú te complaciste en ellos. Incluso esa palabra también la traducen como: porque tú los amabas. Hermanos, la razón por la cual Dios obró con poder esa libertad en medio de su pueblo no fue algo bueno en ellos, no fue nada que ellos tuvieran en sí, sino fue la pura gracia de Dios, el puro afecto de su voluntad. Dios quiso amarlos, Dios quiso complacerse en ellos, y Él lo hizo. Y eso es un detalle importante, porque eso engrandece mucho más al Dios que tú y yo tenemos, y no da ningún tipo de crédito a los hombres. Y eso es importante en medio del sufrimiento. Eso es muy importante en medio del sufrimiento y en medio de cualquier circunstancia que nosotros estemos pasando. Del versículo 4 en adelante hasta el versículo 8 hay un ligero cambio en las palabras del salmista. Pues si se fijan en el versículo 4, ahora el salmista se identifica a Dios como su Dios, como su Rey. Oh Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Y en medio de identificarse, no solo como pueblo, sino como un súbdito de ese rey, como un seguidor de ese Dios, él le hace una petición. Y la petición es clara: manda salvación a Jacob. En otras palabras, envía la salvación a tu pueblo. Decreta la victoria de tu pueblo, es lo que él le está pidiendo. Entonces eso nos hace ver de entrada que el salmista está pasando por una situación difícil ante posiblemente algunos enemigos, como lo vamos a mirar ahorita. Y por eso él le pide a Dios que en medio del sufrimiento que ahora ellos están pasando, Él envíe su salvación. Que Dios pueda decretar esa salvación, porque Él está consciente que si Dios obra, pues esa victoria estará segura. Pues eso es lo que sus padres le han contado de generación en generación. Eso es lo que Él sabe, lo que Él ha entendido. Por eso estos versículos, hermanos, vemos que Él hace exactamente lo mismo que Él oyó de sus padres. Y es confiar en Dios para ser librado de sus enemigos.
Si vemos el versículo 5, él dice que ellos derrotarán a sus enemigos por medio de Dios. Versículo 6, porque ellos en ese momento no van a confiar en sus fuerzas, igual que sus padres no confiaron, sino que confiarán en el poder de Dios. Y el versículo 7 y 8 nos deja ver claramente que es Dios quien los ha guardado a ellos de sus enemigos. Y Dios ha avergonzado a todos los que los aborrecen en el pasado. Y Él está confiado de que Dios lo puede hacer una vez más. Pero si Él lo hace, así como ese pueblo lo ha alabado antes, Él está diciendo, nosotros también nos seguiremos gloriando en ti y seguiremos alabando tu precioso nombre para siempre. Wow, hermanos. Aquí vemos un cuadro del pueblo de Dios que está pasando por alguna dificultad que hasta ahora no hemos visto en el Salmo. Pero lo que tiene en su mente el salmista no parece ser esa dificultad. Si leemos estos primeros versículos, él no tiene en su mente la dificultad. Él tiene en su mente otra cosa. Y no es más que su Dios. Es su Dios lo que él tiene en su mente. Estos versículos solo nos dejan ver cómo ellos tenían algo claro, y es: Dios es quien siempre nos ha librado. Entonces, Señor, por favor, manda tu salvación una vez más. Si tú eres el que ha librado a tu pueblo, Señor, manda tu salvación una vez más. Su mirada estaba puesta en Dios. Dios, hermanos, era la esperanza de este pueblo. Y después del versículo 8, vemos en nuestras Biblias que aparece la palabra Selah o Selah. Y esa palabra no se sabe tampoco con exactitud su significado. Pero en los salmos sí es muy importante. Cada vez que leemos salmo y aparece esa palabra es muy importante. Porque eso parece que era una indicación para hacer una pausa y meditar en eso que ellos acababan de leer o acababan de cantar o acababan de recitar. Eso que acababan de escuchar, cada vez que aparecía la palabra Selah en los salmos, ellos tenían que detenerse un momento y meditar en eso. Otros entienden que eso era un interludio musical para pasar de un proceso del salmo al otro. Al cambiar quizá el ambiente musical, cambiar una tonalidad para los que son músicos y poder entrar en un nuevo tema o en áreas que están conectadas a lo que ellos están cantando. Bueno, hermanos, vamos a tomar una pausa en ese sentido con respecto a la exposición de nuestro salmo y vamos a ver un momento en estos textos que tienen que ver con nosotros hoy. Hasta aquí, ¿qué podemos mirar nosotros en el salmo? Mi hermano, cuando estás en medio del dolor o el sufrimiento, yo te pregunto, ¿dónde pones tu mirada? Cuando la adversidad nos llega, o cuando la adversidad incluso está prolongada, ¿dónde está puesta nuestra mirada? Hermanos, si nosotros somos sinceros con nosotros mismos y delante de la presencia de Dios, la mayoría de nosotros, si acaso no todos, ponemos la mirada en nosotros mismos o en nuestra condición que estamos pasando. Lo primero que nosotros decimos cuando pasamos por momentos difíciles, cuando viene la adversidad, cuando el sufrimiento llega a nuestras vidas, porque tiene que llegar, como decía nuestro hermano Ciso, nosotros una de las cosas que nos viene siempre a la mente es, ¿pero por qué a mí? Y eso no es un indicativo de que nuestro corazón nos ha engañado una vez más y estamos poniendo la mirada en nosotros. ¿Pero por qué a mí me tocó esto? ¿Qué hice yo para merecer esto? Hermanos, nosotros en primera instancia no ponemos la mirada en Dios. No la ponemos. Pero estos textos, hermanos, nos enseñan dónde debemos tener esa mirada en medio del sufrimiento, y es en nuestro Dios. Cuando la adversidad sea latente,
Cuando estemos allí a la puerta, cuando haya sufrimiento, cuando estemos pasando por ese dolor necesario para nuestras vidas, lo que este salmo nos está mostrando hasta aquí es: pon tu mirada en Dios. Pon tu mirada en Dios. Hermanos, es el trino Dios lo que nuestros ojos deben encontrar y donde deben encontrar contentamiento cuando sintamos que nuestros enemigos están muy cerca, o cuando el sentimiento o la dificultad y el sufrimiento los sintamos insoportables. Nuestros ojos deben contemplar a Dios y su majestad. Y en ese sentido, hermanos, solamente quiero hacer una pequeña advertencia. Si nosotros miramos el Salmo, nosotros podemos decir rápidamente: bueno, el salmista tiene su mirada puesta en la victoria que Dios le dio. Entonces yo puedo poner mi mirada es en la victoria que Dios ha dado en el pasado para yo poder estar confiado y seguro. Error. El salmista no tiene la mirada en un hecho. Él la tiene en Dios mismo, que permitió en su providencia todos esos hechos. Hermanos, si leemos ese salmo, podemos darnos cuenta que el salmista tiene su mirada puesta en los padres cuando le contaron acerca de Dios, en la fuerza de Dios, en la luz del rostro de Dios, en cómo Dios guarda, en la defensa que Él hace de su pueblo, en la alabanza que merece Dios por quién es Él y lo que Él hace. ¿Ven la diferencia? No es un hecho concreto, es Dios mismo, mi esperanza. No está en lo que solamente Él puede hacer, que Él lo puede hacer porque es soberano. Está en su persona, en quién es Él, donde yo encuentro regocijo, donde yo encuentro gozo, donde yo encuentro fortaleza en medio del sufrimiento. Es meditar en nuestro Dios. Hermanos, es que el reposo de nuestro corazón en medio del sufrimiento no sea un hecho, sea una persona. Y esa persona es Dios. Y quizás tú te puedes preguntar, ¿por qué el hermano está hablando de sufrimiento? Y quizás un sufrimiento así fuerte, si hasta ahora en el Salmo no hemos visto nada de eso. Pastor Plinio, ese hermano tiene algo extraño. No se preocupen, vamos a mirar bastante. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, mis hermanos. Para mirar entonces, por causa de ti sufre tu pueblo. Versículos del 9 en adelante. Por causa de ti sufre tu pueblo. Y vamos a leer del 9 al 22, pero primero quiero que leamos solo hasta el versículo 16. Versículo 9 al 16 dice el Señor: pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Hermanos, a partir del versículo 9, el Salmo tiene un cambio radical, completamente. Hasta aquí el autor nos ha mostrado cómo se canta, cómo es un cántico cuando se confía en la mano de Dios, y cómo Dios es quien libra y protege a su pueblo. Pero ahora nos va a decir cómo es que se canta cuando se sufre por causa de Dios. Porque no lo olviden, estos son cánticos. Estos eran poemas recitados. También entonces Él nos va a decir cómo ellos cantaban. Y mi hermano, si escuchaste bien, cómo se canta cuando se sufre
por causa de Dios. Mis hermanos, una vez más les repito lo que decía mi hermano, el sufrimiento es parte de nuestra vida como creyentes. Y si hay alguna persona que está aquí, que nos visita y ha escuchado alguna vez, pare de sufrir, olvídese de eso, porque aquí no lo va a escuchar. Y en la Biblia no lo vas a leer nunca, solamente cuando estés allá en la presencia del Señor. Ahí sí ya no habrá sufrimiento, cuando Él venga y consume su reino. Pero mientras estés en esta tierra, pare de sufrir. Es una falacia y una mentira diabólica que no proviene de Dios. Hermanos, el versículo 9 dice, pero nos has desechado. Hermanos, mientras voy exponiendo el texto, haga una cosa para que pueda ser más obvio lo que ya es claro. Pero haga algo claro, hermano. Cada vez que leamos, agréguele el pronombre tú cada vez que lea uno de los versículos. Es decir, diga, pero tú nos has desechado. Porque eso es un sujeto tácito, ya está en el texto. Pero cuando le agregamos tú, refiriéndose a Dios, la cosa va a cambiar. Así que yo voy a leerlo como está, pero piensa en eso. Tú nos has desechado, tú nos has hecho avergonzar, ya tú no sales con nuestros ejércitos. Y ese tú es Dios. Hermanos, de un solo golpe, ahora el salmista le dice al Señor, tú nos has desechado. ¿Qué contraste tan fuerte, mis hermanos, entre los versículos que veníamos leyendo hasta aquí y ahora estos que vamos a considerar? Primero Dios estaba con ellos, esparció a sus enemigos, los avergonzó, pero en ese momento del salmista, Dios los había desechado, los avergonzó y Él no salía con ellos cuando el pueblo salía a la batalla. Es un contraste doloroso para nosotros. No es nada parecido de esas victorias gloriosas a lo que ahora estaba ocurriendo. Hermanos, aquí hay por lo menos dos ideas que tienen que ver en ese texto, hasta el versículo 22, dos cosas. Y la primera es la condición de ese pueblo y cómo ellos expresan, cómo se sienten. Porque recuerden, en los Salmos vamos a encontrar ese lenguaje. Pero lo segundo y más importante que eso es que Dios mismo fue quien permitió todo ese dolor. Nos sentimos de tal manera, pero estamos cantándote que tú fuiste quien permitió este sufrimiento. Tú fuiste, mi Señor, quien permitió que estuviéramos en esta condición. Fuiste tú, Señor. Fuiste tú. Si seguimos leyendo, hermanos, lo que vemos es el dolor que estaba pasando ese pueblo. Si vemos el versículo 10 al 12, nos da imágenes muy fuertes. Dios los hizo retroceder ante sus enemigos, los puso como ovejas al matadero, como ovejas que van directo a ser sacrificadas. Los entregó a otras naciones. Incluso el versículo 12 tiene la idea de que Dios vendió a su pueblo, a sus enemigos, y Él ni siquiera obtuvo una ganancia de eso. Es decir, ellos se sentían tan humillados y tan avergonzados que le están diciendo al Señor, wow, Señor, si esto fuera una transacción, tú nos vendiste, nos diste a ellos, pero ni siquiera exigiste un precio por nosotros. No valemos nada para ti, Señor. Wow. Así se siente ese pueblo, hermanos. Ese pueblo está sufriendo. Ese pueblo está pasando duras cosas, pero ellos están diciendo una vez más, tú lo hiciste, Señor. Tú lo permitiste. Versículos 13 y 14 nos muestran y nos dicen, ellos son ahora escarnio de sus vecinos. Son la burla y el proverbio entre las naciones. Estos versículos nos dejan ver como si el salmista estaba pasando por algún tipo de exilio en ese periodo que escribe el Salmo, y nos dice que fue Dios mismo quien los mandó a ese lugar.
Y podemos preguntarnos, ¿qué sentía ese pueblo? ¿Qué sentía ese pueblo en esa situación de una manera más concreta? Versículos 15 y 16, mis hermanos. Vergüenza y confusión por todas las ofensas de sus vengativos enemigos. Vergüenza y confusión inundan mi rostro. Así yo me siento. Hermanos, este pueblo estaba sufriendo en extremo la vergüenza, los insultos, el ser un refrán negativo y peyorativo probablemente día tras día entre todos los que les rodeaban. Algo que quizá, mis hermanos, puede ayudarnos a acercarnos a entender eso es lo que ahora se le llama xenofobia, lo que sufren muchos inmigrantes hoy. Ese dolor de que nada más por ser un extranjero ya te vituperan, ya hacen mofas de ti. Como hoy lo hacen de muchos venezolanos afuera, pero como también nosotros lo hicimos con muchos extranjeros que estaban aquí. Porque el corazón caído sigue siendo el mismo. 20 años atrás, 40 años atrás y hoy. Hermanos, el dolor de ser la vergüenza y la burla, el chiste de la gente que no es de tu nación. Eso y cosas peores estaba sintiendo ese pueblo. Hermanos, en ese momento el pueblo estaba lleno de mucho dolor. Pero ¿saben algo sorprendente del pueblo de Dios en medio de ese dolor? Es que a pesar, hermanos, de todo ese sufrimiento que ellos estaban pasando y todas esas humillaciones, ellos se mantuvieron firmes y fieles al pacto de su Dios. Estaban mal, estaban sufriendo y sabían que Dios los había entregado, sabía que Dios había permitido esa situación, hasta como hemos visto hasta aquí. Pero aún así, vemos lo que dice el versículo 17 en adelante. Mis hermanos, todo esto nos ha venido. Y escuchen, hermanos, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte. Wow, hermanos, miren, ellos están diciendo que pese a que todo eso les vino, pese a toda esa dificultad, pese a toda esa humillación, ellos nunca se han apartado de su Dios. Ellos nunca han dejado sus leyes. Ellos nunca han dicho, Señor, como tú no me has salvado, entonces yo voy a quebrantar tu pacto y me voy a apartar de ti. No, amados hermanos. Se mantuvieron firmes en medio del sufrimiento y en medio del dolor. No te hemos dejado, y la expresión del versículo 19 es, no te hemos dejado para que ahora tú nos quebrantes en un lugar de sufrimiento, lugar de chacales en el desierto, lugar de una sombra de muerte. No te hemos dejado, pero aún así tú nos has puesto a sufrir. Incluso, hermanos, el salmista dice algo extraordinario en los versículos 20 y 21, que nos deja ver una vez más cuánto este salmista conocía a su Dios. Versículo 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajenos, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Wow. Hermanos, él menciona que si ellos se fueran apartados a otros dioses, y recuerden, hermanos, la tentación de apartarse a otros dioses, si efectivamente ellos estaban como en un exilio, era una tentación real, era una tentación diaria. Bueno, Jehová no nos ha atendido, nuestro Padre no nos ha atendido, nuestro Dios no nos ha atendido, pero ahí está Baal, ahí está Dagón. Ahí está Acera, ahí están cualquiera de esos falsos dioses. Pero aún así no lo hicieron, hermanos. Y la razón es que ellos están diciendo, si nosotros nos fuéramos apartados, ¿acaso no lo demandaría Dios de nosotros? ¿Y por qué razón Dios podría demandarlo? Dios conoce los secretos del corazón.
Dios conoce los secretos del corazón. Si en el dolor ellos se fueran apartados a refugiarse en un Dios falso, que es lo que normalmente hacemos nosotros los seres humanos en medio del sufrimiento, ellos estaban conscientes de que Dios los sabría, porque el Señor conoce todos los secretos de nuestro corazón. Así no fueran a adorar físicamente a un Dios falso, pero si su corazón se fuera alejado, si su mente se fuera apartado, ellos dirían, Dios lo va a demandar de nosotros porque Él conoce todo acerca de nosotros. Dios, no podemos engañarlo, hermanos. Y ellos sabían y estaban conscientes de eso. Si buscaban otro refugio que no fuera el Señor, Dios le daría el pago. Dios juzgaría esa causa. Pero se habían mantenido fieles. Incluso el salmista, hermano, termina esta sección y nos está mostrando cómo se mantuvieron fieles ante ese sufrimiento, pero termina resumiendo lo que están pasando en el versículo 22. Más bien, hermanos, el Señor les dice, el salmista expresa a Dios, pero por causa de ti nos matan cada día. Y una vez más la expresión que ya vimos en el versículo 10, somos contados como ovejas para el matadero. La imagen de una oveja yendo a ser sacrificada se vuelve a repetir, pero aquí ya está más completa, mis hermanos. Por tu causa nos matan todos los días. Cada día por causa de ti nos matan. Morimos, sufrimos, Señor, por causa tuya. Y por todo lo que hemos visto hasta aquí, mis hermanos, no parece ser que lo que reflejaba la causa del sufrimiento no era que ellos eran unos mártires, aunque algo de eso pudo haber estado, porque ellos estaban en un posible exilio y en una nación extranjera se mantenían fieles a las leyes de Dios y a los mandamientos de Dios. Sin embargo, mis hermanos, lo que más bien parece estar diciendo el texto es que porque Dios así lo quiso. Porque Dios en su voluntad y en su soberanía quiso que nosotros estuviéramos expuestos. A nosotros nos matan cada día. Es una figura poética para decir, nosotros estamos a expensas de morir si tú así lo quieres. Y tú lo has permitido, tú lo has hecho. Hermanos, no era el diablo. No eran sus enemigos, no era ni siquiera su pecado lo que les causó estar en ese lugar. No era eso. El salmista está diciendo, mis hermanos, estamos sufriendo porque tú lo permites, Señor. Tú lo permites. Y es así, hermano, que es una lección bien dura para nosotros los seres humanos. Es una lección dura. Somos seres humanos y tenemos que ser sinceros y conscientes. Porque vemos, hermanos, siempre a un Dios hecho bajo nuestra cosmovisión. Vamos a la Biblia y queremos ver a un Dios amoroso que busca mi felicidad, que me va a apartar de todo el sufrimiento. Y Él me va a hacer transitar por una pradera y me va a hacer saltar en las nubes. No, mis hermanos, no. El salmista nos está mostrando al Dios verdadero, un Dios que permite nuestro sufrimiento todas las veces que Él lo considere hacer. Él nos está mostrando un claro reflejo del Dios 3 veces santo, no el Dios de las cosmovisiones humanas acomodados a sus deleites y a sus placeres, sino al Dios que obra conforme a sus propósitos y para su gloria en todo tiempo. Y permítanme, mis hermanos, una vez más, algo de aplicación entonces con eso. Y yo vuelvo a preguntarte, ¿a quién le echas la culpa ahora de tu sufrimiento? ¿Quién es el culpable cuando las cosas no salen bien? ¿A quién le echas la culpa cuando tu situación no cambia? Yo sé y entiendo que hay muchos hermanos que vienen de otras iglesias y de otros contextos y están discipulándose y están
trabajando para ser miembros, acá recibiendo clases para ser miembros. Bueno, mis hermanos, particularmente yo quiero decirles algo. No creas que el diablo te está robando tu bendición cuando estás sufriendo. Esa idea abstracta es mentira, mis amados hermanos. Y para todos, no piensen, este gobierno, por culpa de este gobierno de turno, yo no puedo vivir la vida en plenitud que yo quisiera. O peor aún, ni siquiera llegues a pensar, por culpa de este gobierno yo no puedo vivir la vida que yo merezco. Porque si tú vivieras la vida que tú mereces, mereces el infierno, como lo merezco yo y cualquiera de los que estamos aquí. Entonces desear la vida que nosotros merecemos, tú no lo sabes, pero ya hoy sí lo sabes, es condenarte a ti mismo. Gracias a Dios por Cristo, hermanos, que nos dio la vida que nosotros no merecemos. Nos dio la vida que por su gracia Él quiso darnos. Porque Él quiso complacerse. Y hermanos, yo no quiero abusar del texto, pero sí quiero dejarte ver que Dios es soberano aún para permitir en nuestras vidas cualquier tipo de sufrimiento. Él es soberano. Cualquier tipo de humillación, Él lo va a permitir. Si Él así, Él lo quiere. Dios es soberano, hermanos, también para permitir que el dolor toque nuestras vidas. Y puede usar a los gobernantes y puede usar al mismísimo Satanás si Él quiere para cumplir su propósito en ti y cumplir su propósito en mí. Pero quien está orquestando, quien está gobernando, el director de toda esta creación no es el diablo, no es los gobernantes de este mundo, es nuestro Dios soberano y glorioso. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Y yo sé, mis hermanos, que eso no es fácil de ver a la primera. Sé que no es sencillo tragarlo rápido, como uno diría popularmente. Pero si algo nos enseña la Biblia es que la soberanía de Dios no es solo para lo que creemos nosotros que está bien. No solo para eso, o no es eso, sino que su soberanía nos va a llevar a lo que Él considera que necesitamos, aunque eso sea sufrir en manos de nuestros enemigos por un tiempo. La soberanía de Dios va mucho más allá, amada iglesia. Y si estás sufriendo hoy y aún te mantienes fiel, si estás sufriendo, si sufriste, pero tú has perseverado y has honrado a tu Dios, amada iglesia, no te desalientes. No te desalientes. Espera con reverencia en Dios. Toma allí en tu lugar secreto y expresa en oración a tu Señor todo lo que sientes, pero hazlo con reverencia. Pero si hay algo que estamos viendo en el Salmo es expresarse con completa libertad, pero con completa conciencia de con quién Él estaba hablando. Hermanos, no te calles tu dolor, no sufras solo. Dile a Dios con libertad en tu lugar secreto, en la presencia del Dios que es 3 veces santo. Señor, así me siento en medio de mi sufrimiento. Exprésalo allí, porque ¿dónde más? Por supuesto, mis hermanos, para eso Dios nos ha dado una iglesia, para cuidarnos y animarnos unos a los otros. Y tenemos que usar de esos recursos, porque Dios así lo ha provisto. Pero lo que nunca debe pasar es que tu sufrimiento te aleje de la oración, te aleje de Dios, te aleje de expresarle a tu Dios lo que tú sientes y lo que tú estás viviendo. Él es tu Dios, Él nos va a escuchar. Hermanos, y si la prueba por la que estás pasando aún no acaba pronto, tampoco te desalientes. Si llevas tiempo orando, si llevas tiempo sufriendo y no hay respuesta, no te desalientes. Sigue confiando en el Señor, porque Él tiene control de todo. Y puedes preguntarme, bueno, pero entonces ¿qué hago? Está bien, yo le voy a expresar a mi Señor, pero bueno, ¿pero qué puedo hacer? Bueno, eso nos lleva a nuestro tercer punto. Vamos a ver qué hizo el salmista. Vamos a ver qué hizo el salmista. Por tu causa, en tercer lugar, libera pronto a tu pueblo. Por tu causa, libera pronto a tu pueblo. Y dice el versículo 23 hasta el final: despierta. ¿Por qué duermes, Señor?
Despierta, no te alejes para siempre, porque esconde tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Wow. Hermanos, ¿cuál fue la respuesta que estamos viendo en el Salmo? ¿Acaso fue huir de Dios? ¿Acaso la respuesta fue fallarle? ¿Acaso la respuesta fue renunciar a ser parte del pueblo de Dios? ¿Acaso la respuesta fue, entonces yo no creo más en un Dios que permite que yo sufra? Entonces yo me voy de esa iglesia porque en esa iglesia me dicen que yo voy a sufrir. No, la respuesta del salmista no fue apartarse de Dios, hermanos. La respuesta del salmista, una vez más, es Dios mismo. ¿Dios permitió el sufrimiento? Sí. ¿Y por qué acudes a Él? Porque Él es mi única esperanza. No tengo a dónde más ir. Estos últimos versículos nos dejan ver, hermanos, un grito de auxilio que aún se escucha hoy en nuestros días. Ellos solo podían decir, despierta Dios, despierta, ven a socorrernos, Señor. Redímenos, ayúdanos, sálvanos. Hermanos, ese sufrimiento prolongado para ellos les sonaba en su cabeza como que Dios se había dormido, como que Dios estaba medio alejado de ellos. Por eso, mis hermanos, le ruegan al Señor de esa manera. Socórrenos, despierta, Señor, mira que estamos sufriendo. Y la expresión del versículo 25 es, estamos como si estuviéramos postrados en tierra. Como si nuestro cuerpo completo de tanto dolor y de tanta humillación estuviera postrado allí en el polvo, día tras día. Ven a ayudarnos, ven a socorrernos. Ellos le están implorando a su Dios que los salve. Una vez más, hermanos, el contraste que estamos viendo en el Salmo. Dios era quien permitió todo ese sufrimiento y dolor. Sí, pero al mismo tiempo sabían que Dios era el único que podía liberarlos de ese dolor. Al mismo tiempo, ese Dios que permitió toda esa situación era la única esperanza para salir de su condición. Por eso, mis hermanos, les repito mi argumento de esta mañana. El Dios que permite tu sufrimiento es tu única esperanza. Tu única esperanza. Ese que permite que sufras. Y una vez más, mis hermanos, la teología del salmista es extraordinaria. Cuánto conocía a Dios es maravilloso. Porque si se fijan, en el versículo 26, ellos piden ser redimidos y dice, por causa de tu misericordia. ¡Wow! Señor, redímenos por causa de tu misericordia. No por nuestros méritos. Hermanos, ellos habían sido fieles al Señor en medio del sufrimiento. Sin embargo, la razón por la cual ellos se amparan no fue su propia justicia, sino fue el amor de Dios, la misericordia de Dios. Ellos ruegan es a la persona de Dios, al ser de Dios, y nunca el salmista está apelando a la justicia humana, la cual Isaías nos recuerda que son como trapos de inmundicia. No. Él nos dice, Señor, mira que te hemos sido muy fieles. ¿Y por qué entonces no nos sigues manteniendo así? Somos fieles. No. A Él le da igual eso. A Él le da igual eso. Y Él sabía que si podía ser salvado, era por la misericordia de Dios. Por el amor al pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Hermanos, ninguna fidelidad humana es comparada al amor y la misericordia de Dios. Ninguna. Si Él ha de salvar a su pueblo, ellos sabían que era solo por la misericordia y amor de Dios. Y esa, mis hermanos, era la teología de los músicos del Antiguo Testamento. ¿Cómo es la teología de nosotros, los músicos hoy? Bueno, ellos eran personas que conocían muy bien a Dios. Y así concluye el Salmo, mis hermanos, sin más que agregar. Termina con un salmista
en dolor pidiendo salvación, poniendo su esperanza en el Dios que estaba permitiendo que sufrieran. Sin duda, mis hermanos, esto puede parecer una historia inconclusa. Era una historia que quedó ahí abierta. Señor, sálvanos. Pero el salmista, el salmo no nos dice que Él los salvó, no nos habla nada de eso, no nos dice nada de eso. Entonces, ¿qué pasó? Ahora imagínense que en las sinagogas posteriores, en el templo o en los lugares donde ellos cantaban esto, vez tras vez cantaban un cántico y recordaban una historia que estaba inconclusa. O sea, ellos todavía seguían diciendo, Señor, ven y sálvanos. Porque aún nuestros enemigos nos oprimen, aún somos el escarnio de todos. Señor, ven y sálvanos. Quedó inconclusa para ellos. Pero ¿saben lo hermoso y lo maravilloso de la palabra de Dios? Que no quedó inconclusa en la historia de la redención de Dios. No quedó inconclusa. Hermanos, este cántico tuvo una respuesta de la manera más gloriosa que puede tener, y fue una respuesta amorosa y misericordiosa de Dios. Vino por medio del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Allí vino este pasaje, allí vino ese momento, en Cristo, mis amados hermanos. Y por favor, regresen conmigo a Romanos capítulo 8, porque ya lo leímos por la gracia de Dios, y nuestro amado hermano nos hizo una preciosa introducción respecto a eso. Romanos 8, del 35 en adelante, usted lo puede tener ahí en sus Biblias. Pero si miramos en Romanos, nos vamos a dar cuenta de algo maravilloso. Y es que el versículo 22 del Salmo 44 es el que se cita, como bien lo dijo nuestro hermano Davis, allí en Romanos 8:36. Eso es lo que está citando Pablo. Y haciendo esa reflexión teológica, vemos que Pablo toma ese pasaje del Salmo 44 para mostrarnos que al mismo tiempo que ellos sufrían en el Antiguo Testamento, hoy también sufrimos en el Nuevo Testamento y en la era en la que estamos viviendo, en el tiempo que estamos viviendo. ¿Y por qué dices eso? Bueno, mis amados hermanos, porque el contexto que está viendo el pasaje de Romanos 8 es de sufrimiento. ¿Qué dice el versículo 35? Espada, hambre, tribulación, peligro. ¿Acaso algo de eso nos puede separar de Dios? ¿Acaso eso nos puede condenar? ¿Acaso eso nos puede hacer algo mal? ¿Algún mal que nos separe de ser el pueblo glorioso de Dios? No, hermanos. Él dice, antes bien, por Cristo. Por ese amado Salvador que dice el versículo 34, murió por nosotros y resucitó por nosotros y ahora está sentado a la diestra de Dios y Él intercede por su pueblo. Por esa obra salvífica, por medio del evangelio, esa oración fue contestada y gracias a esa muerte y resurrección nosotros podemos decir, no, versículo 37, somos más que vencedores en Cristo Jesús, aquel que nos amó. Es el evangelio quien le pone el fin a ese clamor, pero no al sufrimiento. ¿Sí lo ven? Porque si le fuera puesto fin al sufrimiento, el evangelio, entonces los Romanos 8 no pudieran estar sufriendo, no pudieran estar en peligro, no pudieran estar ante espada, no pudieran estar padeciendo hambre. No pudieran. En Salmos 44, hermanos, termina apelando a la esperanza en Dios y a la liberación que Él pueda darles. Y Pablo nos dice, esa esperanza ya vino y es Jesucristo. Esa es tu esperanza. Ese es tu refugio. Él nos deja ver, hermano, que pese a cualquier sufrimiento o peligro que Dios permita a su pueblo, nada podrá separarnos del amor de Dios en su Hijo Jesús. Jesucristo, hermano, y su evangelio fue la respuesta al clamor de Salmos 44. Él es tu esperanza. Y el contexto de Romanos nos da más. Porque Romanos 8:28 nos recuerda la verdad de que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y no es prosperidad y esas cosas. Todo lo que Él permita, Él lo está haciendo con un propósito. Y como bien lo dijo mi hermano, ¿cuál es el propósito? Versículo 29. Él está formando la imagen de Jesucristo en ti y en mí.
Ese sufrimiento que permite aún el Evangelio es para que seas semejante a tu Señor, a ese varón de dolores, a ese siervo sufriente. Por eso, mis hermanos, en el Evangelio hay esperanza. En el Evangelio hay un gozo que nadie te puede tumbar ni nadie te puede arrebatar. Hermanos, no sabemos cuánto pueda durar el sufrimiento que tenemos. Sí, no lo sé. Pero yo tengo una esperanza más gloriosa y es mi Señor. Yo tengo algo más que ganar y ¿saben qué es? Que ese Dios de esperanza estará contigo todos los días hasta el fin del mundo y pasarás la eternidad con Él si tú eres un pueblo de Dios. Hay esperanza en medio del sufrimiento y esa esperanza es Dios mismo. Hermanos, termino con unas últimas aplicaciones y esperemos que podamos orar a nuestro buen Dios. Hermanos, en primer lugar, a los que son creyentes en este lugar, a los que verdaderamente han confiado su corazón a Cristo, a aquellos que son de Dios y Dios los ha salvado por pura gracia. Si tú eres un hijo de Dios, mi hermano, te tengo una noticia fantástica por la cual creo que ninguna otra iglesia falsa me podría invitar a predicar. No estoy diciendo que esta es una iglesia falsa, estoy diciendo de las otras, aquella por allá, en fin. No vaya a ser que me expulsen también de la academia aquí. Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, tú tienes garantizado el sufrimiento. Wow, pastor, amén, gloria a Dios. Sí, hermano. Si tú eres un hijo de Dios, tienes una garantía y es que tienes ese sufrimiento que Dios enviará y permitirá. Pero recuerda, es para tu bien. Es para hacer a Cristo en ti. Es para que ese evangelio se vaya puliendo en tu vida y tú puedas ser un modelo que está mostrando el evangelio en todos los lugares a donde Dios te permite estar. Es para tu bien. Pero mi hermano, también tienes garantizado la esperanza en Dios mismo por medio de ese evangelio. Hermano, por más oprimido que te sientas de todos nuestros enemigos espirituales, por la obra de Cristo tú puedes estar seguro que ninguna opresión, ningún sufrimiento, nada te podrá separar del amor de Cristo. Nada, nada, en Él estás seguro. Si tienes garantizado el sufrimiento, también cree la verdad de que tienes garantizado la esperanza de la vida eterna. Que tienes garantizado a un Dios amoroso que te cuida y te ama. Pero mi hermano y amigo, si tú estás en este lugar y tú no perteneces todavía al pueblo de Dios, si tú todavía no has creído y no has confiado en Jesucristo como tu Señor y Salvador, si esa no es tu verdad, permíteme también decirte una noticia. Tú también tienes garantizado el sufrimiento. Y lo tienes garantizado producto del pecado que impera en el mundo. No puedes escapar de ese sufrimiento. No puedes escapar del sufrimiento que estás pasando ahorita, o que vas a pasar, o que puedes pasar. No vas a escapar de eso porque el pecado está reinando en aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Y si tú no lo conoces, ese pecado es tu dueño. Y Él va a hacer contigo que sufras mucho, aunque tú sientas que te estás divirtiendo y te estás gozando de una manera extraordinaria. Ese pecado que está en el mundo te va a llevar a mucho más sufrimiento. Las drogas, el alcohol, el cigarro, la prostitución, cualquier cosa. Hermano, incluso tu intelecto te va a llevar al sufrimiento si no reposas en Dios. Ni siquiera eso es garantía de que no sufras. Los intelectuales también sufren. Pero hay un sufrimiento que va más allá. Y es que después de esta muerte, tú también vas a sufrir eternamente. Y eso no es por causa del contexto que pasa. No. Es por causa de tu pecado. Mi amigo, estás sufriendo, pero hay un sufrimiento peor después de esta vida. Por eso, yo te ruego, por medio de nuestro Dios, corre en arrepentimiento y fe. Corre hacia Cristo. Ven rápido, mi amigo. Ven con tu pecado. Ven así sucio como estás. Ven con todo ese sufrimiento a cuestas y descansa solo en Cristo Jesús. Míralo a Él. Contémplalo a Él. Y vas a poder ser salvo.
Hermano, vieron, amigo mío, la única esperanza de aquellos que son el pueblo de Dios es ese Salvador. Si tú vienes en arrepentimiento y fe, créeme, la palabra de Dios te garantiza la salvación que solo está en Jesucristo, nuestro Salvador. Ven a Él. El sufrimiento no acabará, pero créeme, estarás seguro en las manos de Dios. Vamos a orar.